Pues el siguiente tema que quiero avanzar ya nos afecta a los españoles y es con todo el follón que ya tenía Napoleón en Europa, porque después de Austerlitz, ya en el 1807 y demás, también van a entrar otros países en guerra, como en este caso va a ser Prusia. O sea, con todo el follón que tiene en Europa, ¿en qué momento Napoleón decide fijarse a España como objetivo, que al fin y al cabo pues era un país bueno, que no le molestaba? Y se mete en otra campaña más en la que tiene que destinar un montón de tropas y de recursos que al final le van a ir consumiendo poco a poco y que no va a poder utilizar en Europa, aunque obviamente cuando Napoleón vino a España no se esperaba lo que iba a pasar. Sí, yo creo que aquí ya obviamente Napoleón está casi sellando un poco su destino, es decir, aquí hay una mezcla de cosas. Yo creo que por un lado hay cierta megalomanía de Napoleón, quería seguir controlando territorios, quería seguir humillando espacios de control, o sea, porque antes, por ejemplo, me comentabas lo de Austerlitz, ¿no? Quizá ahí es su cenit y su caída. Por ejemplo, yo creo que el Tratado de Tilsit, que es en 1807, que firma la paz con Rusia y humilla a Prusia, es el momento quizá para mí de cenit de Napoleón, pero al mismo tiempo de caída. Es decir, ahí empieza una fase quizá mucho más megalómana y de nepotismo. Colocaba a sus hermanos en reinos, el reino de Westfalia, el reino de Nápoles, el reino de Holanda, y también tenía, entiendo, según un poco esta concepción de Napoleón, España era otro reino donde podía colocar a uno de sus hermanos. Es decir, él ya empezaba a hacer sus cuentas de que España era aliada, porque esto hay que tenerlo en cuenta, cuando Napoleón invade España, España era aliada de Napoleón. España en su momento era un país atractivo por su flota, es decir, la flota española era muy poderosa, pero hay una serie de derrotas contra los ingleses y van mermando la flota hasta que pues Napoleón ya ve que a nivel de disputar el dominio marítimo era imposible. Incluso Napoleón pone ojos en Dinamarca y los ingleses le declaran la guerra a Dinamarca y destruyen su flota en Copenhague en 1807. O sea que de alguna manera Napoleón sabía ya que el mar pues, se había terminado para él y a España la veía como un aliado débil y un aliado también traicionero. Se sabe que, por ejemplo, Godoy, que era el ministro en su momento, estaba en conversaciones y no estaba demasiado claro si incluso los españoles cambiarían de bando, sin necesidad de que Napoleón les invadiera. Bueno, todo esto, estos son what if, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si? La realidad es que Napoleón decide invadir España y colocar a José I. Ve obviamente debilidad en el rey de España, Carlos IV, y en su hijo, Fernando VII, que había dado un golpe de Estado, y con ese panorama, pues piensa que va a ser fácil traer progreso a España a través de imponérselo. Pero aquí es donde surge una reacción que Napoleón no se esperaba y yo creo que es casi inédita en ese momento, ¿no? Porque Napoleón había conquistado prácticamente toda Alemania, el norte de Italia, Suiza, Holanda, bueno, etcétera, etcétera. Y es en España donde, pues, parece que es el mismo pueblo, ¿no? El que se revela. Bueno, hay que tener en cuenta que España era un país extremadamente católico. Napoleón y Francia seguían siendo esa imagen de la Francia revolucionaria desde las iglesias. Es decir, una de las formas que la gente conocía lo que pasaba en su entorno era a través de ir a misa, ¿no? Y obviamente pues los curas les hacían llegar que Napoleón un poco más que era el diablo, ¿no? Por supuesto aquí va a haber una reacción. También la reacción de la nobleza española, ¿no? Que sabía que si llegaban las ideas revolucionadas, si llegaba esta revolución liberal, entre otras cosas les iba a tocar pagar impuestos. Es decir, que había muchos, por así decirlo, grupos de la sociedad que con Napoleón iban a perder mucho. Es decir, entonces luchar, o sea, no tenía nada que perder, ¿no? O sea, si con Napoleón ya perdían mucho, entonces el mero hecho de luchar no les hacía perder tanto
como decía, por ejemplo, en Alemania, pues la gente tenía una vida quizá más relajada, no les venía tan a cuento echarse a las calles a luchar. En cambio, España también por cierta miseria, ¿no? Por una geografía más agreste, por una dificultad, ¿no? En la misma vida daba más cabida a que la lucha armada fuera más atractiva, o que de esa manera la misma guerrilla, ¿no? En muchos casos podían ser bandoleros, ¿no? Que encontraban en la guerrilla una forma de subsistir. Y además, sumado a esto, todo esto que le hacía a Napoleón funcionar también con sus ejércitos, aquí no lo encuentra en España. En España encuentra que sus ejércitos no pueden vivir del terreno, no hay manera. No encuentran tampoco, por ejemplo, caballos de calidad, esto les impedía también llevar sus suministros. Obviamente España es un país que está rodeado de mar, el mar estaba controlado por los británicos y bueno, por una razón o por otra, las dificultades que van a encontrar en España le van a impedir controlar de manera eficiente un país que no quería su ocupación, pero no lo querían los tradicionalistas o los absolutistas y muchos liberales tampoco, es decir, muchos que consideraban las ideas de Napoleón interesantes no querían que estas ideas llegaran a punta de bayoneta. Esto también es fundamental y luego ocurre pues la Constitución de Cádiz de 1812. Había afrancesado, por supuesto, pero como digo, lo que ocurre en España también es prácticamente una guerra civil, podemos decir, ¿no? En ese momento. Claro, es que lo que comentaba, o sea, es como el país, España, en teoría, lo que más fácil parecía para Napoleón, ya en este estado, ¿no? Que has dicho, en el que ya pues se creía todopoderoso, porque si las mayores potencias no han podido conmigo, ¿qué van a hacer los españoles, ¿no? Que además tienen una crisis interna con Carlos IV increíble, que además España estaba sufriendo también una crisis colonial abismal, en el que tenía que destinar sus recursos a mantener esas colonias en Latinoamérica que se estaban independizando. Y a todo esto le entra Napoleón, que es en plan, bueno, ¿y qué más puede pasar? Pues, paradoja de la historia, España resiste y Sí, a sí. partir de aquí pues va a ir demandando más y más recursos. Un pequeño inciso, ¿te has unido ya a nuestro canal de Telegram? Noticias, pequeñas curiosidades que no dan para vídeo, información sobre nuestros próximos viajes, nuestras próximas conferencias, nuestras próximas entrevistas, pero sobre todo la seguridad de que por ahí el mensaje siempre llega. Tienes el link en la descripción de este programa.